Bueno, continuamos. Entonces, acá, ¿cierto? Realmente como contamos hacia atrás, o sea, decimos primera, segunda, ¿recuerdan? Aguda, grave, esdrújula. Entonces, esta por ser aguda, tiene el acento en la primera, ¿cierto? O sea, regret. Entonces, sí se duplica, regretted. Y acá, él es por lo contrario, esta es grave, ¿no? Entonces, acá está al revés las bolitas. La bolita grande debería estar acá primero. Listen. Entonces, al poner LD, no se duplican listen por ser eh, grave. Son como excepciones a la regla. Eso lo va. Acá está la explicación de por qué sí, por qué no. Pero a la hora de aprender, pues la mente lo identifica. Si vos te quedas ahí mirando, regrets, ok, el pasado, regretted, lo va a recordar que es con doble T. Si vos te quedas acá como mirando, ok, esta no se duplica, listen, la mente lo va a recordar cuando lo vayas a colocar, cuando se vaya a colocar. Irregular verbs, acá cambia un poquito, recuerde que con los irregulares, pues no siguen la estructura de, sino que hay que aprendérselos, ¿no? Become, became, begin, begun, break, broke, bring, brought. Bueno, ustedes encuentran listas enormes en internet que también pueden descargar, que vienen con las 3 columnas, es importante la tercera columna, eh, para los tiempos perfectos, mucho más adelante, nivel 4 5 que los van a ver. Bueno, entonces la forma, cuando estoy utilizando siempre otros verbos que no son el verbo to be, vamos a utilizar el auxiliar, que es el auxiliar did. Entonces, lo que les decía, el sujeto, verbo en pasado, complemento. En pasado, el verbo, por supuesto, ya sea el verbo regular o el verbo irregular. Entonces es fácil. Por ejemplo, acá yo digo, esto es regular, irregular, irregular, regular, irregular, irregular, irregular. Identificarlos, ¿no? Como empezar a identificarlos es lo primero, ¿no? Saber si es regular o irregular. El verbo está en pasado. I painted my house, you broke the window, she spoke Spanish in the class, she watched a good movie, he spoke. It came yesterday with thoughts about the proposal, they saw a lion. Si yo voy a hacer la forma negativa, yo voy a poner el auxiliar, ¿cierto? El auxiliar did, lo voy a poner acá, el not, did not, con el auxiliar, did not, y el verbo va a estar en su forma normal. Es decir, que si yo quiero poner esta en negativa, yo digo, I did not paint, sin la E de my house. Es importante, ¿no? O sea, yo digo, I painted. I painted my house yesterday, the last weekend, yesterday. Pero si yo voy a negar, yo digo, I did not paint, el verbo normal, o sea, como lo encontramos en el diccionario, en su forma, se llama como su forma desnuda, ¿cierto? O sea, sin tiempo. I did not paint my house. I did not paint my house. Someone did it for me. Entonces acá lo mismo, you broke the window, este está en pasado, es un verbo regular, es un verbo irregular. Entonces yo tengo que saber, ¿cierto? Para poderlo pasar. I did, you, perdón, ahí el ejemplo es con you. You did not, ¿y cuál verbo es ese broke? Es break. You did not break. Entonces, este es muy buen ejercicio pasar de afirmativa a negativa, porque acá usted está practicando
el verbo en su forma desnuda, ¿cierto? Con el auxiliar y está practicando la forma pasada del verbo, ya sea que sea regular o irregular. Entonces es muy buen ejercicio. Bueno, acá tienen las formas negativas de esos verbos, el verbo en su forma normal, vea. I did not paint, you did not break, he didn't speak, she didn't watch, it didn't come, we didn't think, they didn't see. La interrogativa, fácil, ¿no? O sea, empiezo con el did. Did you, ¿cierto? Did I paint? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did they? Un momento. Listo, gracias. Talking a friend. Bueno, entonces es simplemente como anteponer el auxiliar. Y lo mismo, como tengo el auxiliar, el verbo da normal. Bueno, en este Memorable Moments tienen acá unas preguntas para que se ayuden a escribir el párrafo, que más o menos se las explicaba cuando veíamos al principio la actividad que van a hacer de My Last Vacation. Pueden responder estas preguntas sin necesidad de colocarlas, o sea, en la parte de Memorable Moments, algunas están acá, otras están allá, pueden agregarlas si lo desean. Y en My Last Vacation, también acá cuando tienen la información de vacation, recuerden que encuentran vocabulario relacionado con medios de transporte, ¿cierto? Si viajaron, por dónde viajaron, por tierra, por mar, por aire. ¿Qué actividades hicieron en las vacaciones? Bueno, ahí tienen varias opciones y tienen las preguntas y las respuestas. Preguntas que ustedes pueden responder y decir, ok, I went to Santa Marta, I swam, I surfed, I stayed in a beautiful hotel, it was a good vacation, I enjoyed my vacation, enjoyed, ¿cierto? En pasado, I traveled by train, I traveled with my family, the weather was warm and sunny, ¿cierto? Y ahí ya tienen pues no vayan a comprar pero se guían a través de estas preguntas. Y ya acá tienen pues los ejercicios para que practiquen. Entonces, vamos a revisar acá para finalizar lo que son, bueno, vocabulario de momentos memorables de la vida, lo básico, ¿cierto? Be born, start school, finish school, fall in love, get a degree, get married, get a job, have children, buy a house, and retire. Connectors, ¿cierto? Estos conectores son importantes para que ustedes empiecen a usar estructuras compuestas. Si ustedes vienen juiciosos desde beginner, se han dado cuenta que las oraciones son como muy sencillas, ¿cierto? Como I am Yvonne, punto. I am 40 years old, punto. I am from Colombia, punto. ¿Sí? Y está bien. Yo, por ejemplo, les digo a los chicos, ustedes están empezando, empiecen así para que después vayan avanzando. Y una forma de avanzar es utilizar los coordinadores, los conectores que coordinan y los conectores que subordinan. Entonces acá tenemos 4. Tenemos so, because ustedes ya lo saben, ¿cierto? Que es el porqué de respuesta, o sea, la razón por la cual. But, también lo conocen. Although, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver esos 4. Tenemos los que coordinan y los que subordinan. Entonces, los que coordinan, unimos dos oraciones independientes y las dos son independientes, pero las vamos a coordinar. Ejemplo, ¿cierto? Yo soy profesora, usted es estudiante y yo puedo coordinarlas en una misma oración con uno de estos conectores. Ejemplo, estoy hablando de la pareja de amigos que yo tengo, ¿cierto? Que nosotros tenemos y
bueno, somos como los cuatro para todas partes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ok, my husband and I, we are teachers, ¿cierto? Los dos somos profesores. Pero si voy a hablar de ellos, no, resulta que él es profesor, pero ella no. Entonces ese pero ahí los estoy coordinando y son independientes. Es decir, que el hecho de que él sea profesor no depende del hecho de que ella sea doctora o al revés, viceversa. Esos son independientes. Y dependiente quiere decir que sí depende de. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo el because, que está acá, que estoy dando la razón, generalmente cuando yo doy la razón estoy coordinando una oración que es independiente y otra que es dependiente. Porque, por ejemplo, yo digo, I didn't go to the party, yo no fui a la fiesta because I was sick. Y ese because I was sick, ¿cierto? Es una depende de la otra, o sea, no fui a la fiesta porque, ¿de qué dependió que no fui a la fiesta? Eh, estaba, de que estaba enferma, ¿sí? Entonces acá tenemos las explicaciones, but can be used to show contrast, to connect sentences of equal importance, and to introduce an opposite idea. Puede servir para todas esas tres cosas, ¿cierto? Voy a mostrar contraste, voy a conectar oraciones de igual importancia como el ejemplo que les acabo de dar, para introducir una idea opuesta. Entonces yo digo, Andrea is rich, but Carol is poor. Es un contraste y pues la una no depende de la otra. I play the guitar, but she plays the flute. Tampoco. Esto podría ser también como, más que un contraste, sí, lo que dice acá, equal importance, pues. Una toca un instrumento y la otra el otro. She wanted to leave, but I wanted to stay. Acá también hay como un contraste opuesto, ¿no? She wanted to leave, but I wanted to stay because I was enjoying the party. I was enjoying the party. ¿Sí? Estaba disfrutando la fiesta, por eso me quería quedar. Ella estaba enferma, she wanted to leave. So, lo utilizamos, can be used as a conjunction to express result, consequence, or decision. He's very smart, so he got the job. He didn't go to work, so he got fired. He needed to go to the office, so he called a taxi. Los hice todos con he. ¿Cierto? Entonces, tenemos el resultado de una acción, la consecuencia que es prácticamente que lo mismo, y una decisión que tomó. Las subordinadas, como la que le decía, because, ¿cierto? I didn't go to school because I was sick. Vea, muy parecida a la que les di, ¿no? No fui a la fiesta porque me sentía enferma. He wanted to go home because he had a headache. Entonces, como esta es la razón por la cual esto no ocurrió. Entonces, una de las dos subordina a la otra. Lo mismo, although, para expresar objeciones acerca de algo o de alguien. He failed the test, although he studied very hard. Entonces, a pesar de que estudió mucho, perdió el examen. Entonces, eh, es también como un contraste, ¿cierto? The conference was good, although there were parts I didn't understand. Digamos, él perdió el examen, es independiente, él estudió mucho, es independiente. Ahí no estamos subordinando, pero sí estamos mostrando un contraste fuerte. Lo mismo acá, fue buena la conferencia, pero hubo muchas partes que no entendí. Las dos son independientes, pero estoy mostrando un contraste también fuerte, ¿no? Y acá yo estoy subordinando en esta, because I was sick, I didn't go to school. Esta es subordinada. Because because she had a headache, she wanted to go home, ¿cierto? Esta también es subordinada. Although he studied very hard, he failed the test. Estas son independientes y estas son independientes, que son las que ya habíamos visto. Bueno, básicamente ese es el material. Por favor, practiquen sobre todo. Este está como un poquito de pronto avanzado, pero no, es cuestión como
de cogerle el hilo, ¿no? Y acá, pero como que lo más importante de que ustedes, el conocimiento que ustedes puedan practicar y adquirir en esa unidad, que es el que más van a usar, es el del pasado. El pasado simple con el verbo to be, con los verbos regulares e irregulares, que aprendan a identificar los verbos, que aprendan a pronunciarlos, que sepan cómo hacer las diferentes oraciones. Si es irregular, entonces, yo ya sé que cambia. Sí, si es pasado, entonces, em, por ejemplo, en negativa, en una oración interrogativa negativa que tengo el auxiliar en pasado did, ya sé que el verbo va normal, ¿cierto? Entonces, como que practiquen porque es como en lo que nos podemos enredar. Acá tienen muchos ejercicios para que lo hagan. Y recuerden que ustedes en el material también encuentran un material adicional que es este que ustedes descargan, es un documento en Word con ejercicios adicionales. Bueno, enjoy this party of learning English in this learning activity too. Muchísimas gracias, Felipe. Si tiene alguna duda o inquietud, por favor, hágamela saber en estos momentos, que ya enseguida seguimos con otra videoconferencia. Gracias a quienes se unirán a través del diferido. Un feliz día para todos. Thank you so much. Enjoy the activities. Enjoy the learning activity. Okay, see you because Felipe, okay, is gone. Thank you all. Wonderful day.